Buenas noches, hermanos. Estoy contento de estar por segunda vez aquí en la iglesia Calixdale. Es para mí un privilegio tener el tema en esta noche. El pastor Bernardo Rodríguez, por algunas circunstancias, no pudo venir desde esta noche, así que el pastor Mendizábal me ha dado el privilegio de iniciar esta semana especial para cada uno de nosotros. Y lo más hermoso y lo más especial que puede haber para nosotros es vivir momentos que nos acerquen más a Jesús. Qué bonito es que esta reunión aquí en Tennessee haya revivido. Y yo digo que haya revivido, ¿verdad? Porque yo recuerdo en el año 97, 98, por ahí en esa época, que venía mucha gente a la convocación, al campestre aquí, hispano, que se realizaba en la academia, ¿verdad? Y asistía a varios. Pero después menguó un poco porque se hizo el campamento familiar, podríamos decir, la actividad más importante de los hispanos aquí en la asociación, pero es bonito también que acá se mantenga y que crezca y que cada año sea mucho mejor. ¿Cuántos dicen amén? Pues yo estoy dispuesto a apoyar de alguna manera, ¿no? Y quiero también agradecerle al pastor y a la iglesia, ¿no? Que el pastor Mendizábal fue el predicador en nuestro retiro espiritual en Panama City y fuimos bendecidos ahí grandemente. Y yo sé que esta semana, en esta programación titulada Andando con Jesús, vamos a ser beneficiados con la ayuda de Dios. Y para esta noche el tema titula El Cordero de Dios. Es uno de los títulos más lindos que hay para mí en la Biblia, el Cordero de Dios. Por eso el himno dice, heme aquí, Cordero de Dios, heme aquí. Y no hay un símbolo más hermoso en la naturaleza que se asemeje más a Jesús, que es un Cordero. Pero, ¿cuándo empezó esto? Dice en la Escritura, dice, y conoció Adán a su mujer, a Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová adquirió varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín, labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, ahí me llama la atención cuando la Biblia dice aquí, andando el tiempo. Porque si notamos en la Biblia a veces hay narraciones y de un versículo a otro versículo puede haber mucho tiempo. Pero aquí hay un énfasis, andando el tiempo, significa que no fue inmediatamente que nacieron, que pasó mucho tiempo, andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra a Jehová, y Abel ofrenda a Jehová, y Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y dice la Biblia, y decayó su semblante, porque Dios no miró su ofrenda con agrado. Y ya nosotros conocemos la historia, tristemente, que hizo después Caín. La pregunta es, ¿por qué Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín? Yo creo que si apagamos la luz podríamos ver mucho mejor, se vería más nítido. ¿Por qué Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín? Es una pregunta que el que está leyendo la Biblia, vamos a decir por primera vez, podría pensar, ¿qué pasó? ¿Por qué miró con agrado la ofrenda de Abel y la de Caín? ¿No? Pues la palabra de Dios nos da la respuesta, dice en Hebreos 9:22, última parte, ¿sin qué? Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Tenemos aquí nosotros por primera vez dos cultos enfrentados, el verdadero culto y el falso culto. Y la diferencia entre el verdadero culto y el falso culto es que el falso culto trata de aparentar ser real, pero no lo es. Y yo doy gracias a Dios que hay un pueblo en este mundo que quiere hacer la voluntad de Dios y adorarle como Dios quiere.
y seguir la palabra de Dios como Dios quiere. Y así lo hizo Abel. El Señor había dado instrucciones y se necesitaba, era un cordero, porque ese cordero iba a representar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque en Romanos capítulo 6, versículo 3 dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Y sigue diciendo la Biblia, más la dádiva de Dios es vida eterna. Y la dádiva de Dios es su Hijo. Nada podía salvarnos del castigo del pecado. Nada en absoluto. Yo a veces me siento triste cuando hay personas que empiezan a divagar en ideas, tratando de concebir o tratando de pensar que el ser humano puede hacer algo por su salvación. Pero únicamente a través de Cristo, el Cordero de Dios, nosotros podemos ser salvos. Los patriarcas o cabezas de familia ofrecían un cordero en sacrificio en la palabra de Dios. Y encontramos en el libro de Génesis, dice, cuando Noé salió del arca, dice, y Noé edificó en un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, ¿y qué hizo? Y ofreció holocausto en altar. Allí, a partir de lo que podemos decir la nueva creación. Ahora vamos a ir a una parte de la Biblia que también tiene un gran significado y que representa la voluntad de Dios hacia el pecador. Dice, aconteció que después de estas cosas, probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, Abraham, y él le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. No hacía mucho que había tenido, hace unos años, vamos a decir, que Abraham había tenido el gusto con su esposa, la alegría, la felicidad de que se cumpliera la promesa del Señor. Ahora el Señor le dice, vete, toma tu único. Y ahí establece, y la Escritura enfatiza, tu único Isaac, quien amas. En aquel entonces, hermanos, ya existía la práctica en las naciones paganas de que se sacrificaban los hijos a los dioses ajenos. Pasan los hijos por fuego. Y ahora Abraham escucha la voz de Dios que le dice que vaya y haga esto. Hace unos años, mientras realizaba mis estudios en Massachusetts, vi en la televisión una noticia de que en Nueva York había un hombre que andaba en los trenes y acechando, y cuando una mujer estaba por ahí sola la mataba, y se convirtió en un asesino en serio allí en Nueva York, matando, y ya daba temor andar en el tren. Y un predicador de otra denominación fue y presentó un sermón a los estudiantes de teología, nos presentó un sermón. Y él empezó y leyó este versículo y leyó acerca de Abraham, y llegó y dijo, Abraham era un criminal en potencia, decía él. Abraham era un asesino en potencia. Y empieza este predicador a decir, porque oyó la voz de Dios que le dijo, ve y mata y sacrifícame a tu hijo, y él fue. Entonces, algunos estudiantes nos sentíamos incómodos con esa expresión de que Abraham, porque empezó a compararlo con el hombre que mataba mujeres en el subterráneo, en el subway de Nueva York, porque cuando a este hombre lo capturaron, él dijo, ¿por qué lo hace? Le preguntó a la policía, ¿por qué estaba haciendo esto? Y él dijo, porque oigo la voz de Dios que me dice que lo haga. Entonces este predicador nos decía, ¿cómo podemos nosotros decir que este hombre no pudo haber oído la voz de Dios? Él decía oír la voz de Dios. Y bueno, nosotros, ustedes saben, cuando alguien está predicando o está dando alguna charla donde no es un diálogo y uno está ahí sentado y uno no está muy de acuerdo con lo que se está diciendo, pues es mala educación interrumpir. Pero nos sentíamos un poco incómodos con lo que estaba diciendo este teólogo de otra denominación. Así que
alguien tomó la iniciativa y levantó la mano y él permitió. Y así empezamos a hacerle preguntas. Aquí dice que Dios habló a Abraham. ¿Podría Abraham distinguir la voz de Dios? Y comparémoslo al asesino de los trenes en Nueva York. ¿Podría él distinguir la voz de Dios? Para que Abraham se levantara y empezara a hacer lo que Dios le dijo, se necesitaba que hubiese una relación estrecha entre Dios y Abraham. Porque yo estoy seguro que no cualquier persona que oiga que le diga que va a sacrificar un hijo y dice, va a pensar inmediatamente que es la voz de Dios. Pero Abraham conocía la voz de Dios. Y yo tuve la oportunidad de preguntarle a este predicador o decirle que Abraham tenía también un pacto con Dios, un pacto de relación estrecha. Así que Abraham ahora oye la voz de Dios, le dice que vaya y sacrifique a su hijo al lugar donde él le había de indicar. Y dice el versículo 3 y 4, Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Yo me pongo a pensar, la Biblia no dice que Abraham antes de irse llamó a Sara y le dijo, mira, voy a hacer esto. ¿Ustedes creen que Abraham lo hubiese hecho? ¿Qué hubiese hecho Sara? Se hubiera puesto. Hubiese sido uno de los primeros obstáculos para Abraham. Pero dice que él preparó su asno y tomó dos siervos suyos, a su hijo Isaac, y cortó leña para el holocausto y se levantó. Aquí vemos varias cosas que me llaman la atención. Él estaba seguro que iba a haber un holocausto porque cortó leña. Número uno. También me llama la atención de que él se levantó muy de mañana. Él pudo haber dejado eso para las 9, para las 10 de la mañana. Pero Abraham era el tipo de hijo de Dios que cuando va a hacer algo para Dios lo hace lo más pronto y en el momento en que tiene toda la energía, en la mañana. Así que se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y dice que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Yo me imagino 3 días de camino, pensando en la prueba en que estaba pasando. Y dice también el versículo 5, el versículo 6, dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Interesante. Me imagino, ¿qué harían los siervos si Abraham los lleva a ellos hasta allá? Y ve que Abraham toma un cuchillo y que coloca a su hijo sobre el altar. ¿Qué harían los siervos? Dirían, nuestro amo, nuestro maestro, nuestro señor, o como le llamaran, se ha enloquecido, no permitamos que haga eso, ni siquiera que lo intente. Y dice el muchacho, pero Abraham les dice, y adoraremos, y volveremos a vosotros. ¿No hay aquí un pensamiento de fe? Una certeza que posiblemente lo sacrifica y que Dios se lo resucitaba inmediatamente. Porque el Señor le había dicho que él iba a tener ¿qué? Por parte de él iba a tener descendencia. Y dice, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó tomó en su asno el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham estaba seguro que Dios proveería, de alguna manera. Dice, Dios proveerá de cordero para el holocausto. Versículo 9, versículo dice, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Y lo puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Yo me imagino a Abraham
pensando, de un momento a otro el Señor me va a decir, no lo hagas. Y seguramente, no sé si Abraham se detendría o empezaría a hacer las cosas lentamente, esperando una contraorden, diría yo, de Dios, que le diga, ya, no más, Pero dice que extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Una escena bastante dolorosa para este padre. Aún no ha levantado él el cuchillo. No sabía qué iba a pasar. Pero lo que más nos conmueve de esta historia es de ver un joven, seguramente ya fuerte, ver que el anciano le dice que se suba al altar y ver que el anciano lo amarra, porque ya cuando íbamos a decir lo va a sacrificar, pues se va a mover mucho. Y él, mansamente, hace lo que su padre dice. Y yo me pongo a pensar cómo educó Abraham a ese hijo en el temor a Dios, para decirle, mira, el Señor me lo ha dicho. Dios ha dado esta instrucción. Y pues en la Biblia no da un diálogo extenso entre los dos, pero podríamos imaginarnos a este joven consagrado diciera, oh sí, Padre, si es la voluntad de Dios, si Dios lo ha dicho y tú lo dices. Ese joven tenía confianza en su Padre terrenal y también en su Padre celestial. La palabra de Dios dice, entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único hijo. No rehusaste tu hijo, tu único hijo. Isaac no tenía que morir. Abraham no tenía que sacrificar a su hijo para tener a Dios contento como lo hacían las naciones paganas. Porque siempre Dios provee. Y porque Dios tenía un plan. En Éxodo 12:3 dice, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de sus padres, un cordero por familia. Dios provee. El Señor enseñó una bonita lección al pueblo de Israel cuando estaban en Egipto. Cuando estaban a punto cuando el faraón no los deja ir, Dios provee. Dios les enseña a través de la plaga de la mortandad de los primogénitos. Dios les da una lección. Y Dios les da instrucciones de que tomen un cordero. Y con ese cordero ellos tenían que seguir las instrucciones que Dios les iba a dar. Y alguien se ha preguntado, ¿sería que el ángel que pasaría sacrificando a los primogénitos de Egipto no tenía poder para identificar a los israelitas? Es la pregunta que cualquier persona se puede hacer. ¿Será que Dios no conoce las personas? Dios ha proveído en cada una de las cosas que Dios hace, ha proveído una manera en que el ser humano, el cristiano, no solo crea en el Evangelio, sino que lo practique. Tenemos cosas como el bautismo, como la Santa Cena, en que hay que hacer algo, en que el ser humano tiene que hacer su parte. Así que ellos criaban las ovejas para presentar este sacrificio, símbolo de que Dios provee un sacrificio. Así que Dios le dio instrucción a todos, a los israelitas, que mataran un cordero y que después de que sacrificaran ese cordero, dice, tomarán la sangre y la pondrán en dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. El Señor estaba a punto de traer
la plaga más dolorosa a los egipcios por no dejar ir al pueblo de Israel. Y dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y yo imagino que cada primogénito se aseguró de recordarle a su padre que por favor pusiese esa sangre allí, en los postes y en el dintel de la puerta. Y yo pienso, porque según las instrucciones que da la Biblia, de que es posible que pudo haber alguna familia israelita que no hizo como Dios dijo. Es posible, la Biblia no lo registra, no lo sabemos, pero ojalá que no ocurrió, pero si ocurrió y no fue registrado, no tendremos ninguna duda porque Dios da instrucciones, y las instrucciones que Dios hace y lo que Dios dice hay que seguirlo. Es posible que entre los egipcios, alguna familia de egipcios que tenía mucha amistad con algún hebreo, con algún israelita, se haya dado cuenta, y es posible que en ese hogar también hayan sacrificado un cordero, porque muchos paganos, muchas personas llegaron a creer en el Dios verdadero. Así que dijo, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Los juicios cayeron sobre los egipcios. Y el que no estaba protegido por la sangre de un cordero, allí iba a morir el primogénito. Pero hubo un pueblo que obedeció y hizo lo que Dios dijo, y esa sangre no fue la que los salvó. Era un símbolo que la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado, los salvaría a ellos y a todos nosotros. Así que la sangre de ese Cordero simbolizaba la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Así lo dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y más adelante, en Juan 1, 35, 36, dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Hermanos, la predicación de la palabra de Dios, de una manera simbólica, a través de ceremonias y símbolos, a través de todo el Antiguo Testamento, antes de la venida de Jesús, indicaban claramente el plan de salvación. Todos estos símbolos. Y ahora Juan podía con gozo decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué privilegio para Juan. Qué privilegio para los discípulos de Juan que estaban allí. Qué privilegio para aquellos que oyeron, aquellos que supieron y vivieron y leyeron en la historia de este pueblo siglos y siglos de sacrificios y sacrificios. Ahora poder ver a Jesús y decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y qué privilegio también para nosotros decirle al mundo que hay un Cordero que es Cristo Jesús, que limpia sus pecados. En una oportunidad una señora que sentía que había pecado y sentía culpabilidad, y dice que ella aceptó a Cristo, se bautizó, pero seguía con esa culpabilidad. Hablando con un evangelista, le dijo, oye, no sé cómo quitar esta culpabilidad. Y él empezó a recordarle los sacrificios antiguos, toda esa ceremonia. Cuando tenía que el pecador poner la cabeza sobre el animalito y sentirse estremecido de saber que ese animalito ahora iba a sentir un dolor, iba a sufrir, iba a morir por culpa de él. Y saber que era por culpa de él, pero ese simplemente era un símbolo, porque aún no ha venido el Cordero, porque era el anuncio de que vendría el Cordero de Dios. Qué maravilloso es sentir que nuestra culpa ya fue puesta sobre Cristo Jesús. Qué maravilloso.
sobre él. La Escritura dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, dice, fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca, dice. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La Escritura señala claramente a Jesús como el Mesías. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera, después de que nuestros primeros padres pecaron, Dios tenía provisión a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué maravilloso. Dice también, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para perdonar, para salvar, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo salvo por el Señor Jesús. Qué maravillosa noticia es el Evangelio. Buenas nuevas de salvación. Poder decirle a todo el que vemos caminando en la calle, explicarle a todo el que se siente culpable que Cristo ya ganó su perdón en el Calvario, que el Cordero de Dios ya derramó su sangre para salvarlo. El que en él cree, dice la palabra de Dios, el que en él cree no es condenado. Pero también dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. Y llama bastante la atención Juan 3:16, el versículo muy conocido en el mundo religioso, pero a veces el versículo siguiente, los dos siguientes no son mencionados mucho, pero estos tres versículos son el corazón, podríamos decir, del Evangelio. La sangre preciosa de Cristo fue derramada por nosotros. En 1 Pedro 1:18 al 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando el pueblo de Dios tenía que sacrificar estos corderos, la instrucción era que escogieran el mejor, un cordero sin mancha, sin contaminación. Y muchos de estos hombres en el Antiguo Testamento fueron bendecidos porque siguieron al pie de la letra las instrucciones de Dios para poder a través de ese símbolo predicar el Evangelio. Esa es la manera en que se predicaba el Evangelio en aquel entonces, antes de la venida de Jesús, o en que se anunciaba de esa nueva de salvación que iba a llegar. Quizás algunos miraban su ganado y decían, ¿cuál le voy a dar al Señor? Y, sí, allí hay una patitorcida, esa ya hasta que se cae por ahí, se muere, le voy a dar esa. Quizás otro podría decir, bueno, esa oveja tiene como pulmonía, esa se va a morir, de todas maneras, que la voy a ir al Señor. Y quizás algunos le llevan al Señor lo peor, pero otros siguieron la instrucción y llevaron lo mejor. Hoy también tenemos muchos que buscan lo mejor para el Señor. Muchos que son llenos del Espíritu Santo y dan lo mejor de su tiempo para Dios. Y ponen a Dios en primer lugar. No le dan a Dios las migajas, no lo dejan para lo último. En todo, Dios está en primer lugar. Porque Jesús ha dicho, amarás a Dios. ¿Cómo? ¿Con tu mente? No, dice con toda tu mente. Con el corazón, no, con todo su corazón. Es decir, que el que ama a Dios con toda su mente seguirá la palabra de Dios, seguirá las instrucciones como Dios la dio. Así que Jesús fue quien nos compró. Fuimos rescatados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Debemos de vivir diferente, una nueva vida en Cristo. 1 Corintios 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua,
que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¡Qué maravilloso! Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El Cordero de Dios hace una obra maravillosa en todos los que a Él se entregan. La obra que hace el Cordero de Dios es maravillosa. Transforma hogares. Como ministros a veces, como pastores, tenemos experiencias de todo tipo, a veces experiencias duras, amargas, pero la mayor satisfacción es ver hogares transformados, vidas transformadas, como el poder de Dios transforma, como el Cordero de Dios cumple con las promesas que ha dado. Dice en la Escritura, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, es decir, que tienen un carácter transformado, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Qué maravilloso es emblanquecer nuestras ropas, que aquí en el libro de Apocalipsis significa nuestro carácter, nuestra vida, en la sangre del Cordero, el único que nos puede emblanquecer. La iglesia de Cristo está limpia, porque sus miembros han sido sumergidos en las aguas bautismales, lavando sus vestiduras en la sangre del Cordero. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, todos los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Han llegado que las bodas del Cordero, y la iglesia transformada se presenta limpia y pura para Cristo. Satanás ha perseguido a la iglesia en todas las épocas. Ha perseguido a los que aceptan al Cordero de Dios. Los ha perseguido. Los ha hecho llevar a la hoguera, a circos para que los animales los devoren en la historia. Hay muchos tipos de persecución que han servido a aquellos que aceptan al Cordero de Dios. Pero nada de eso ha podido detener el plan de salvación. Y a veces aparentemente aún los cristianos parece ser que como que la obra está detenida, que como que las cosas no van bien, pero miles y millones en el mundo están aceptando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque la agenda de Dios va hacia adelante. El programa de Dios nadie lo detiene, porque el Señor Jesús es vencedor. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No hay nada que pueda derrotar a los hijos de Dios. Nada. Porque el Cordero es victorioso. Los gobernantes de las naciones tienen planes diferentes a los del Cordero de Dios. Se oponen a su voluntad y pelean contra él. Los hombres hacen planes diferentes. Si leemos libros de futuristas, de la gente que habla del futuro, encontramos diferentes conceptos, diferentes. Hay algunos que dicen que el cristianismo, el evangelio se va a expandir como sea, y todo el mundo se va a convertir y el mundo se va a arreglar, y todo va a seguir igual, y esta nación va a seguir por siempre, y seguramente el Señor Jesús simplemente comunicará con las Naciones Unidas para ver cómo va todo. Porque los hombres todas tienen esperanza de que curen todas las enfermedades, que la ciencia cure enfermedades. Algunos han hecho preparar sus cuerpos para cuando descubran cómo dar vida, tienen esos cuerpos congelados, entonces le den vida a esos cuerpos. Hay muchos planes de parte de los hombres,
pero la palabra de Dios va marcando el reloj de lo que va a ocurrir. Y el plan de Dios va sobre ruedas. Y los planes de los gobernantes de naciones pueden ser diferentes a los del Cordero de Dios, pero los planes del Cordero de Dios vencerán. Dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Gloria a Dios por ser llamados elegidos y fieles. Elegidos y fieles. El Cordero los vencerá. Y el Cordero está en control de los acontecimientos. Él vino como un siervo, sufrió, fue golpeado, recibió una corona de espinas, fue juzgado. Los jueces que actuaron ese día lo descalificaron. Fue presentado ante los hombres y ellos escogieron. Dice el apóstol Pedro, le predicó a estos hombres, les dijo, mas vosotros pedisteis que se os diese un homicida, matasteis al autor de la vida. Y aunque Cristo fue crucificado y sufrió y murió en una cruz, Cristo venció la muerte y Cristo es victorioso. Cristo Jesús, nuestro Salvador, reina. El Cordero de Dios reina. En Apocalipsis 5, 12 al 13 se presentan las escenas después de que pasa todo esto. Ahora dice la Escritura, decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado y todo lo que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Maravilloso. Uno de mis profesores hizo su tesis doctoral en Apocalipsis 4 y 5. Un capítulo hermoso de adoración, donde muestra que el Cordero reina, y a Él es el poder, la honra, la gloria y la alabanza. Dice, y no viene ella, ahora hablando de la ciudad, y no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y el Cordero, el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de luz, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Qué maravilloso lenguaje el de Apocalipsis. Muchos, ¿por qué no comprarán ese lenguaje donde se nombra el Cordero con el Antiguo Testamento? Yo le doy gracias a Dios porque nuestra iglesia tiene la doctrina del santuario. Yo le doy gracias a Dios porque Dios le ha dado luz, le ha dado el espíritu de profecía a un pueblo para que entienda y predique el plan de salvación y para que estemos seguros teniendo nuestros nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Después de esto, vamos a leer otro versículo donde menciona el Cordero. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a Dios, a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Qué maravilloso es poder en las Escrituras ver todas estas promesas, todo lo que ha de ocurrir. Dice, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Hermanos,
nosotros tenemos un mensaje que no podemos callar. Tenemos un mensaje que otros no pueden dar. Tenemos cada una misión que tenemos que cumplir. Y a veces me pongo a pensar en la obra que Dios me ha encomendado. Y sé que para el Señor cada uno de sus hijos es único. Y la misión que le ha dado es única también. Para que nosotros mostremos al mundo todas las promesas que Dios tiene, toda la esperanza que hay en la persona de Cristo Jesús. Dice en Apocalipsis 22, del 1 al 3, las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones, y no habrá ya más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará escrito en sus frentes. Todo no fabricado por los hombres o ganado por los hombres, sino todo conseguido por Jesús, el Cordero de Dios. Y cuando yo medito en la creación, y cuando pienso el momento en que Dios estaba formando a Adán, así dice la Escritura que lo formó. Y cuando pienso cuando Jesús estaba formando las manos de Adán, formando las manos del ser humano, Jesús pudo haber pensado que las manos del ser humano clavarían sus manos en la cruz. Podría haber esa posibilidad si ese ser humano pecaba. Pero el Señor no detuvo la creación del hombre, sino que continuó. Porque el Señor quería que esa camaradería de amor perfecto fuese engrandecida. Y la única manera en que el amor de Dios es engrandecido era creando seres capaces de amar, capacitados para amar y ser amados. Y por eso Dios creó al ser humano y puso una provisión en caso de que pecaran a su Hijo Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y la palabra de Dios dice, este es un comentario, cuando los que aceptamos a Cristo somos presentados ante el juicio de Dios, Jesús es nuestro abogado defensor. Pero sucede algo paradójico. En lugar de defendernos diciendo cuán consagrados somos a su servicio, qué tan buenos cristianos somos, reconoce nuestra culpa ante el universo entero. Luego, mirándonos con compasión, presenta el único y poderoso argumento que puede salvarnos. Es decir, Jesús no va a aparecer nuestro abogado, como nuestro abogado no va a aparecer diciendo, es un buen director de escuela sabática. Jesús no puede llevar el argumento, es un buen cristiano. Jesús no va a llevar el argumento, es muy consagrado al servicio, o él ha hecho esto, no. Jesús solo podrá presentar un argumento, el único, el cual es poderoso para salvarnos, el cual es, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Es el único argumento que puede salvarnos. No hay otro. La sangre vertida por el Cordero de Dios en el Calvario es lo único. Nosotros debemos de conocer el valor del sacrificio de Jesús. Cuando puedo, por la gracia de Dios, hacer algo y traer un alma a Cristo, la sangre de Cristo se valoriza más, porque está comprando un alma más. Cuando puedo testificar, qué maravilloso es ser invitados a esa obra, y ser invitados también a la cena de la boda del Cordero. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados
a las bodas del Cordero, y me dijo estas palabras, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. El Señor está invitando a muchos a través de su Santo Espíritu y de sus hijos para que vengan a las bodas del Cordero. El Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que quiera venga y tome el agua de la vida gratuitamente. Cristo Jesús, nuestro Salvador, reina. Él es un Rey bueno y manso con los que le han aceptado. Él tiene misericordia y espera a los que no le han aceptado, pero un día el Cordero de Dios no va a esperar más. Se va a airar, dice la Escritura, y va a venir. ¿Qué pasará con aquellos con quienes no aceptaron, le aceptaron como Salvador personal? Con quienes no lavaron su sangre a través, no lavaron sus vestiduras en su sangre a través del bautismo. Apocalipsis 16, 17 al 15, del 15 al 17 dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas, y entre las peñas de los montes decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondenos del rostro del que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse? ¿Quién podrá sostenerse? La simbología de la Biblia es maravillosa. Como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca, enmudeció delante de sus trasquiladores. Pero aquí nos habla de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse? Un día escucharemos el último sermón. Un día se hará remisión de pecados por la última alma. Un día será el último día de oportunidad. Un día. La Escritura dice en Joel 3, del 3 al 15: echadlaos, porque la mies está, ¿cómo? Ya madura. Ya Jesús está próximo a cegar la cosecha de la tierra. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retendrán su resplandor. Hay muchos en el valle de la decisión, muchos que no se han decidido. Y la voz es echarlaos. La voz del ángel, tanto en Joel como en Apocalipsis, es cegar la tierra. Está lista. Ya llegó el momento de hacerlo. Cuando Pedro predicó ese gran sermón, dice la Escritura en Hechos 2, 37 al 38, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué haremos? Yo no sé si aquí hay alguien que no se ha entregado al Cordero de Dios. Yo no sé. Yo no sé si alguien podría decir en su corazón esta noche: ¿qué haremos? La respuesta que dio Pedro cuando escuchó esa pregunta es: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La Biblia habla mucho de lo que significa el bautismo: para perdón de los pecados. Y muchas veces hay quienes oyen el Evangelio y dicen: qué tan hermoso. Y sí, los pecados fueron, Jesús ganó el perdón en el Calvario.
Pero muchos no pueden entender que para hacer ese perdón una realidad, deben de seguir el consejo de Pedro: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando Pablo contó su experiencia y su voz y su vista fue restablecida, le dijo Simeón: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Qué maravilloso es, hermano. A mí me encanta hablar y oír y ver y bautizar. Me encanta hablar del bautismo, oír del bautismo. Me encanta todo lo referente al bautismo, recordar mi bautismo, porque el bautismo es para perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Y porque el bautismo es para lavar los pecados, invocando el nombre de Dios. Dios nos bendijo en una campaña que acabamos de terminar. 20 preciosas almas se bautizaron. Y hay 19 arreglando algunas dificultades para también bajar a las aguas bautismales. El bautismo es el arca moderna. La forma de hacer una realidad, el Cordero de Dios que quita el pecado en el mundo, en nuestras vidas, es a través del bautismo. La Escritura dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¡Qué maravilloso! Ahora, esta noticia maravillosa no solo es para aquellos que no están bautizados, para que acepten algún día bautizarse, sino para nosotros. Gloria a Dios, porque una vez fuimos bautizados. Hay gente que se olvida de que está bautizado. Se olvida el gozo de haberse entregado a Cristo Jesús a través del bautismo. Dice, el arca. Dice, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Y dicen, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, dice la palabra de Dios. Jesús dijo claramente, dijo, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. De esa manera. Moisés decía, entren en un arca, prepárense, estoy haciendo un arca. El cristiano dice hoy al mundo, reconciliados con Dios, bautízate, baja las aguas bautismales. Y Noé preparaba esa arca, pero muchos, dice la Escritura, no entraron, solo 8. Gracias a Dios, porque muchos están entrando al arca moderna, que dice la Escritura, que es el bautismo, el arca moderna. Mi querido amigo, si no has aceptado entregarte a Jesús, te digo, recibe a Jesús, entra al arca. Pide el bautismo, prepárate. Muchos en todo el mundo se están uniendo al reino de Cristo, a través del bautismo. Si necesitas una ayuda, extiende tu mano al cielo. Toma la mano del Cordero de Dios, Él te ayudará. Jesús dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Podemos nosotros no tener fuerza, ser insignificantes como un niño, pero el Cordero de Dios te sostendrá como un Padre amoroso. Puedes aceptar al Cordero de Dios, puedes confiar en Él. Si tu vida está vacía, acude al Cordero de Dios. Si en tu vida hay dificultades, problemas, si sientes culpabilidad, acude al Cordero de Dios. Confía en el Cordero de Dios, entrégate a Él. Él ha vencido, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene pronto a buscar a sus hijos.
Y la palabra de Dios nos habla de esa victoria del Cordero. En Apocalipsis 9:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y dice también: y los ejércitos de los cielos, vestidos de lino finísimo y blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Querido amigo, hoy puedes tomar la decisión de ser un súbdito del reino de Dios. Hoy puedes tomar la decisión de que Cristo sea el Rey de tu vida. Hoy la puedes tomar. Y esta es un campestre de pastor, ¿verdad? Pero hermanos, yo quisiera saber si hay alguien aquí que desea aceptar a Cristo, al Cordero de Dios. ¿Será que alguien aquí no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal a través del bautismo? Y quisiera en esta noche que oráramos por usted. ¿Hay alguien aquí? Me gustaría ver si aquí hay alguien que desea entregarse al Señor. Si nunca en su vida ha pasado por su mente el bautismo, o por lo menos ha pasado y se siente atraído a bautizarse, ¿hay aquí alguien? Vine a predicar esta noche, pero siempre tengo la tendencia, a toda hora que predico me parece a mí que estoy dando una campaña, pero siempre tengo el deseo de orar por aquellos que se entregan a Cristo. ¿Hay alguien que quiere que ore por él o por ella? Alguien que está pensando algún día, no necesita ser mañana o pasado mañana, ojalá sí fuera pronto, pero alguien desea hacer planes de entregarse a Cristo, de algún día ser bautizado, y siente que debe aceptar al Cordero de Dios, siente que debe lavar sus pecados en las aguas bautismales. ¿Alguien lo ha pensado aquí y no lo ha hecho? ¿Alguien desea que oremos para que sea fortalecido en esa decisión? Es posible que haya aquí alguien, pero es posible que haya una lucha en la persona por pasar acá adelante para que oremos por él o por ella. Y mientras esto ocurre, yo quisiera preguntar si hay un hermano o hermana que desea reconsagrar su vida al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si hay algún hermano o hermana bautizada que desea reconsagrar su vida al Señor y desea que oremos por él o por ella, yo quiero que pasen acá adelante para tener una oración por aquellos que desean renovar su voto de consagración al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo quiero que se hagan acá a la derecha, y si todavía alguien está ahí con la lucha de desear entregarse al Señor algún día a través del bautismo, yo quiero que pase acá adelante y se haga a mi izquierda. Yo quiero que los bautizados se hagan acá y los no bautizados a mi izquierda, los que desean algún día ser bautizados. Y nosotros vamos a dar un tiempito más antes de la oración, mientras María Luisa nos canta un himno especial. Mientras María Luisa canta este himno especial, yo todavía sigo llamando acá a mi izquierda a aquella persona que no se ha bautizado, pero desea algún día bajar a las aguas bautismales. Y vamos a, mientras María Luisa canta este hermoso himno titulado Por la Vía Dolorosa. Muy bien, gloria a Dios porque tenemos un buen número de hermanos que hoy se reconsagran, que vamos a hacer una oración, todos para reconsagrarnos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Pero repito nuevamente, acá a mi izquierda, deseo ver a alguien que desee algún día bautizarse para orar por esa persona también, para que Dios fortalezca su decisión. Y yo sé que a veces hay personas que son tímidas, pero yo quiero decirles una cosa, mis amigos. Cuando una persona, me lo han dicho muchas personas que hoy son cristianos exitosos, que desde el primer día que atendieron un llamado públicamente para testificar por Cristo, recibieron más poder del cielo para que su decisión fuera fortalecida. Muy bien, vamos a pedirle a María Luisa que cante el especial, y si hay alguien, repito, que desea que oremos por su decisión para el bautismo, acá en mi parte izquierda, deseo que esté allí para orar por esta persona. Muy bien, hermanos, hemos sido bendecidos. Al mirar esta reflexión, este mensaje en el cual recordamos a Jesús como el Cordero de Dios, vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros. Amado Dios y Padre nuestro, gracias por tu Hijo Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque nos amas, nos has elegido y porque podemos confiar de que en Jesús, en su sacrificio, que su sacrificio es suficiente para el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos cada día a vivir sabiendo y reconociendo que nos has salvado, que somos ciudadanos de la patria celestial, y ayúdanos a vivir conforme a tu buena voluntad. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, y pedimos que bendigas cada una de estas noches y que esta semana sea siempre recordada por todos nosotros, que seamos alimentados de tu palabra a través del pastor Bernardo Rodríguez, y que podamos, Señor, al concluir esta semana, al concluir esta programación el sábado en la noche, podamos agradecerte y podamos decirte: hemos sido, Señor, alimentados por ti, y podamos sentirnos más cerca de ti. Que nuestra vida cristiana sea refrescada, que sea esta una semana de reavivamiento, en el cual nos sintamos nuevos en tus caminos, que sintamos el primer amor, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.